Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 9 de noviembre. Avanzamos rápidamente a lo que es el fin de año, pero también a lo que va a ser la elección del nuevo fiscal general de la República, que tiene que ser hecha, yo creo que en último día, el día 3 de diciembre, porque el día 4 ya debe estar el nuevo fiscal general de la República. Se han entrevistado a varios candidatos, hay uno que obviamente ha despertado bastante atención, no solo de los medios, sino que los círculos políticos, que es la candidatura del actual superintendente de competencia, Francisco Díaz, a quien saludo inmediatamente. Licenciado Díaz, gusto de saludarlo, un placer. Muchas gracias, muy buenas noches, Nacho. Me alegra mucho estar en este set con la audiencia, que yo sé que es tan numerosa y tan fiel a este programa. Creo que vamos a hablar de todo un poquito, sobre todo, digamos, de lo que es hoy día la situación de delincuencia del país, la necesidad de tener un sistema de justicia que realmente nos pueda ayudar a sostener esta amenaza permanente o esta agresión permanente que nos hace la delincuencia. Pero también la Fiscalía tiene otras áreas que también es importante analizar. De todo eso hablaremos con el licenciado Díaz, que voy a decir, digamos, para mayor conocimiento. Él es abogado por la Universidad de El Salvador, estudiante de sociología, estudió sociología y desarrollo en París, consultor internacional y nacional, ha estado en numerosas entidades haciendo estudios sobre derecho, miembro del CNJ, catedrático, articulista, expresidente y director ejecutivo de FESPAT, también fue fundador del IDUCA y actualmente superintendente de competencia. Tiene 4 años de ser superintendente y no solamente, y ha emitido resoluciones realmente importantes, ha multado a las más grandes empresas del país y también hay que recordar una multa que le impuso a Alba Petróleo, una multa bastante fuerte por no respetar la competencia en el país. Vamos a saludar, antes de entrar de lleno al tema, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Francisco Díaz escribió hace pocos días atrás un artículo en el diario de hoy, en el cual rememoró uno que había escrito hace ya 14 años atrás, el año 2001, en julio del 2001, en la cual hablaba de lo que estaba sucediendo con la violencia en ese momento en el país, con el problema de la delincuencia. Pero lo titula este artículo ¿Por qué quiero ser fiscal general de la República? Y habla, dice, tengo 3 características que yo creo que son importantes para ser hoy por hoy fiscal general de la República en El Salvador. Dice, independencia y probidad demostrada, coherencia ideológica conocida y compromiso político con la construcción de la institucionalidad democrática en el país. Antes de entrar a lo que escribió exactamente, y que es importante que una persona que hace 14 años atrás dijo, esto se viene mucho más difícil si no asumimos en este momento una lucha clara, constante, eficaz, clara en contra de la delincuencia. Y bueno, imagínense 14 años después, bueno, es decir, lo que dije se está cumpliendo. Claramente tú dices, soy independiente, soy probo, demostradamente. Todos te conocemos, muchísimos años de vida pública en el país. Ahí voy a decir también que estuviste apoyando la candidatura de Héctor Silva cuando fue alcalde, hace muchos años atrás, de San Salvador. Es un hombre socialdemócrata o socialcristiano, eso no lo tengo muy claro, pero es un hombre de izquierda, lo que se llama izquierda socialdemócrata o socialcristiana, no necesariamente otro tipo de izquierda, catedrático, formador de muchos abogados en este país.
¿Por qué es importante hoy día decir y decirlo con orgullo seguramente, soy independiente y soy pro? Mira, Nacho, creo que uno de los problemas más graves que enfrenta hoy día nuestra sociedad, y me atrevo a decir el Estado salvadoreño también, es precisamente la falta de credibilidad en las instituciones y en los funcionarios. Hay razones para pensarlo así, tanto del pasado como del presente, pero entonces creo que es importante poder decirle a la sociedad salvadoreña, miren, pueden tener confianza en que hay una independencia frente a los distintos poderes fácticos, frente a los poderes políticos, frente a los poderes económicos, etc. Y hay además una honestidad que, como me he atrevido a ponerlo por escrito, ha sido demostrada. Yo he desempeñado ya varios cargos públicos. He estado, como tú decías, en la vida pública en otras instituciones, fuera, dentro del país. Fuera del país he manejado proyectos de mayor volumen de dinero que los que he manejado en El Salvador y felizmente lo he hecho con éxito, lo he hecho con tranquilidad y pues no tengo hasta el momento nadie que me pueda enrostrar nada. Creo que las cosas hay que decirlas como son y por eso lo planteé en esos términos. Además, eso tiene que ver también con una cierta actitud mía en el sentido de que tampoco estoy desesperadamente buscando el cargo de fiscal general de la República. No estaba realmente hace unos meses dentro de mi radar, digamos, dentro de mis expectativas. Ha sido, y lo debo decir, ya ellos se encargarán de decirlo públicamente, el convencimiento al que llegué con varios amigos de mucho tiempo que han estado... ¿Convences o te convencen? Porque si todos sabemos que no buscas cargo, que eres bastante apartado, digamos, de eso que es la búsqueda del poder. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un algo, digamos, que lleva a Francisco Díaz a decir, hoy sí me voy a meter a una especie, digamos, de concurso, porque esto muchas veces... Esa fue la parte más difícil de esta Esa fue cuestión. la parte más difícil. Y discutimos mucho si la postulación la podían hacer terceros y no necesariamente yo mismo, porque realmente no era que yo estuviese en esa búsqueda. Y bueno, una vez que me convencieron y que nos convencimos de que había que correr la oportunidad, llegamos a la conclusión de que si se iba a hacer, no debía de correrse riesgos en el sentido de que después se fuera a objetar una cuestión procedimental y se dijera, no, esta postulación no se puede admitir. La verdad es que el único artículo que regula el procedimiento para la elección de fiscal es el 39, si mal no recuerdo, del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, y solo dice que las candidaturas se presentarán lo más tarde 60 días antes de que termine el plazo del fiscal. No es claro, es ambiguo si lo debe hacer personalmente el postulante o si puede hacerlo un tercero, sobre la base, por supuesto, de que el otro ha aceptado. Claro. Pero entonces no quisimos correr ese riesgo y dijimos, bueno, la presento personalmente. Tú dices independencia, tú dices soy independiente, pero dices, también hablas de una coherencia ideológica conocida. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, yo he estado en el mismo lugar, digamos, como tú lo dijiste hace un momento, a la izquierda, al centro izquierda, desde que comencé mi vida universitaria. Y esto ha sido una búsqueda sistemática de la justicia. Me estorba la falta de inequidad, me estorba ver la pobreza de nuestra población, me molestan esas cosas. Y por eso, desde los primeros años de universidad, incluso podría decir antes, desde los últimos años de colegio, ya había en mí un interés de servicio a la sociedad. Vengo de una formación cristiana, con los jesuitas. Inmediatamente me vinculé con el movimiento social cristiano, que era el equivalente de la democracia cristiana, pero a nivel universitario, con una posición más a la izquierda que la que tenía el partido en la vida pública nacional.
Y en esa definición me he mantenido. ¿Esa definición viene contigo cuando eras estudiante? Desde entonces. ¿Han pasado cuántos años? Bueno, eso no es agradable decirlo, pero han pasado, ya celebramos 50 años de haber egresado del externado de San José. 50 años, no, es que lo que pasa es que 50 años donde siempre han mantenido una misma postura ideológica, ¿no? Correcto. Y todo el mundo que dice, es Correcto. Coherente, todo el mundo te conoce y sabe lo que piensa. Exactamente, no he tenido que ocultarle eso a ninguna persona ni por qué. Es más, me tocó sufrir algunas consecuencias en un momento dado. Hubo discrepancias al interior del Partido Demócrata Cristiano. Yo fui uno de los que renunciamos en aquel momento porque no nos pareció la actuación que seguía el partido. Y poco tiempo después, varios de nosotros, Rubén Zamora, Héctor Silva, que en paz descanse, mi gran amigo, este servidor y otros más, tuvimos que dejar el país y por un buen rato. Regresé y no hemos cambiado la posición. Y aunque has hecho cosas privadas, casi siempre ha estado ligada a la cosa pública, ¿no? Es más, las consultorías han sido todas para cosa pública. Sí, en ese sentido sigue a la cosa pública, pero no en el sentido de ser funcionario público. No. Pero de estar ligado a la investigación, exacto, a la cátedra, exacto, a algún tipo, digamos, de trabajo como es la investigación, que vamos a hablar luego. Vamos a hablar de este artículo que él escribe que dice: hace 14 años yo ya decía que en El Salvador estábamos viviendo una dinámica peligrosa en términos de la delincuencia, y 14 años después vengo a darme cuenta, o no darme cuenta, vengo, digamos, a reafirmar que lo que yo dije en ese momento era lo correcto, que si no hacíamos algo hace 14 años atrás, pues la delincuencia se nos iba a desbordar. Y vamos a hacer también referencia a un estudio importante que se hizo el 2007, que contó con la autoría de Francisco Díaz y también con Sidney Blanco, el actual magistrado de la Sala Constitucional, en la cual se hablaba del nivel de impunidad en El Salvador, que era que solamente un 3.1% de los casos eran procesados y encontrados los culpables y enjuiciados los culpables, contra un 98% o 96% de impunidad, que parece que esto se mantiene todavía. Vamos al corte, ya volvemos. No podemos quitar el estrés de tu vida, pero sí podemos quitar ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. Porque la protección comienza en el hogar. Yo le he enseñado a mi hija y a mi hijo que nadie debe tocar su cuerpo. Yo acompaño a mi hijo a la escuela, aunque me toque levantarme más temprano. Yo les ayudo a hacer tareas y aprendemos juntos cosas nuevas. En mi familia educamos sin golpes y sin gritos. Yo no lo dejo solo y sé a dónde va y con quiénes está cuando sale de casa. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Ministerio de Economía, transformando la economía. Nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño.
Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, hace 14 años Francisco Díaz escribió un artículo en el diario de hoy que decía más o menos así, dice, la lucha es larga, comencémoslo ya, y se refería a la delincuencia que en ese momento ya no estaba batiendo. Dice, quienes hablando de delincuencia dicen no se puede más, esto es invivible, por desgracia se equivocan. Puede ser peor y las cosas serán tanto o más graves cuando más tardemos en hacer lo que se debe como se debe. El problema es tan grave y de tal complejidad y tamaño que se requieren acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentarlo. Y más adelante dice, refiriéndose a la Fiscalía General de la República, dice la Fiscalía, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un rol fundamental para mejorar su situación. No, ahí no alcanzo a leer, ya lo voy a leer bien, pero quiero partir, digamos, con la primera parte, por lo menos. Ya, pues estoy leyendo sin lentes, se me perdieron los lentes, ya me van a venir. Pero la primera parte es esa frase que pronuncia hace 14 años, que escribe hace 14 años, y que ya podían decir, estaba en una situación tremendamente delicada que requiere hacer ya acciones, quizás acciones, digamos, complejas y importantes. Para entonces yo era miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, de manera que estaba estrechamente vinculado con la actividad jurisdiccional y con la actividad de la Fiscalía indirectamente. Y por un lado, por esa situación, y además porque era una cuestión ya sensible para la población, había una queja de que la situación era ya francamente invivible, pues arriesgada, peligrosa, pero era previsible porque no se estaban haciendo las cosas que se debían hacer para parar esa situación, que iban a agravarse. Eso a mí me lo había dado el conocimiento de la experiencia de otros lugares, de México, por ejemplo, de Colombia, donde viví mucho tiempo antes, en que esos procesos van agravándose si no se les da un tratamiento integral, un tratamiento de conjunto. Y fíjate que el artículo es de hace 14 años. Ahí hay responsabilidades, pues, de muchos. No podemos responsabilizar a unos ni a otros. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí, sí han hecho esfuerzos, pero creo yo que han sido, hasta el momento, esfuerzos que están orientados en una sola de las áreas. Por ejemplo, el combate directo al delito, pero no suficientemente acompañado de programas de previsión del delito, ni suficientemente acompañados de programas de reinserción de los delincuentes. Si no se ataca en su globalidad la cuestión, tenía que seguir aumentando. ¿Qué es lo que se veía más peligroso en ese momento, cuando tú llegas a decir esto puede ser mucho peor, mucho más grave? ¿Se podía ya darse cuenta que existía una juventud que no tenía oportunidades, que podía caer en la delincuencia fácilmente? El problema migratorio ya era una cosa que estaba, digamos, como una situación que iba a reventar y que iba a ser peor. Fíjate, Nacho, que voy a dar una respuesta que de pronto alguna gente me va a criticar, porque me va a decir no es la más oportuna, si lo que estás buscando es simpatía. Pero es que uno tendría que preguntarse cómo es que no hay más delincuencia en el país. Debido al nivel de pobreza. No solo nivel de pobreza, veamos el diseño de nuestras ciudades. No tienen lugares de esparcimiento. Así es. Veamos los conglomerados habitacionales. No tienen lugar a donde moverse los jóvenes. Oportunidades, ya tú mismo lo dijiste, no las hay. Entonces lo que uno se pregunta es, ¿cómo es que no se ha producido todavía un desbordamiento mayor? Es lo que se podía uno preguntar en aquel momento. Ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Todo potenciado, todo acumulado y en una situación ya, hoy sí, verdaderamente invivible para muchos salvadoreños que literalmente han tenido que irse por el temor de la violencia. Antes fue una cuestión política la migración,
después fue una cuestión económica, ahora está siendo casi mayoritariamente una cuestión de sálvese el que pueda. Como tú dices, hace 14 años se requieren urgentes acciones coordinadas de carácter nacional para enfrentar el problema. Me refiero precisamente a eso. En ese artículo yo hacía una propuesta de 10 acciones diferentes que comenzaban por una campaña que yo ahí calificaba de gigantesca, que debía de ser liderada por el liderazgo nacional, incorporando a todos los niveles de la sociedad, desde las iglesias hasta los más altos niveles políticos, de recuperación de los valores éticos, de los valores cívicos. El valor trabajo como medio legítimo para ascender económica y socialmente se ha perdido. Realmente se ha perdido. Ahora lo importante es lucir una camisa de marca. ¿Cómo conseguiste esa camisa de marca? Nadie se pregunta. Entonces ya desde entonces hacía falta darle un tratamiento integral al problema. Y cuando digo integral hay como 4 momentos importantes en esto. Un momento es el de la prevención propiamente del delito. Y ahí comencemos por la formación desde el hogar, pasando por la escuela, la etapa de la adolescencia hasta terminar la universidad. Hay otra etapa que es la previsión, es decir, la vigilancia policial, todas las formas de disuasión del cometimiento del delito porque está la presencia de la autoridad. Luego viene la acción de la fiscalía cuando se ha cometido el delito, así ha sido hasta el momento, y finalmente el de la reinserción. Todos esos momentos había que abordarlos, había que atacarlos, con las instituciones que estaban ya existentes para eso, pero nunca se hizo. En todo ¿Oídos caso, sordos? ¿Perdón? ¿Oídos sordos? Sí, también lo digo en el artículo. Mucha gente que no quiso escuchar, no quiso sentarse a analizar lo que estaba pasando. Exacto, ese tipo de planteamiento fue completamente ignorado y aquellos que lo hacíamos también fuimos ignorados. Ya. Las consecuencias ahí las estamos ahora viviendo, ¿no? Voy a leer la otra parte que no alcancé a leer por falta de lente. Y al principio es la parte que se refiere a la Fiscalía, que lo que escribió el licenciado Díaz hace 14 años, y decía en ese momento: la Fiscalía, ajustándose con eficiencia a su mandato constitucional, debe jugar un papel fundamental para superar esta situación, pero necesita importantes cambios. A ver, primero, eficiencia está claro. Tiene que eficientarse, y me imagino que aún no se ha eficientado todo lo que tiene que eficientarse. Pero importantes cambios, ¿cuáles eran los que tú vislumbrabas en ese momento y son los mismos que hoy día vislumbran? Mira, en la entrevista que tuve hace pocos días con los señores diputados como parte de este proceso, yo identificaba 4 cuestiones fundamentales que deben de ser modificadas en la actuación de la Fiscalía. Yo comenzaba por decir, la Fiscalía tiene ahora un rol propio, esencial, prioritario, que se compone de esos 4 aspectos, pero tiene además un rol secundario, condicionado, que es el de impulsar las otras actividades. Comencemos entonces por lo que yo he definido como lo prioritario. En primer lugar, los abogados tenemos una suerte de desviación profesional que nos lleva a ver el caso, la casuística, uno por uno. Entonces el árbol no permite ver el bosque. Eso se produce exactamente a la hora de la investigación y de la persecución del delincuente. Es un caso, otro caso, otro caso, y no se puede entonces identificar en dónde está el fenómeno criminal que está produciendo que se desarrolla en esos casos. Ese es el primer enfoque que hay que cambiar sustancialmente. El segundo enfoque es el de una Fiscalía totalmente actualmente reactiva. ¿Qué sucede hoy día? Ocurre un delito que identifica a la policía o que es denunciado a la Fiscalía y entonces comienza la actuación sobre el delito, cuando lo importante es poder prever a partir de un trabajo de inteligencia con todas las bases de datos con las que se cuenta actualmente, a dónde se está generando el fenómeno criminal y poder entonces atajar ese fenómeno criminal antes de que se produzcan los hechos. El otro punto es el de la especialización del fiscal. Fíjate tú que actualmente un fiscal, cualquiera de los fiscales, tiene que hacer todos los oficios, como se dice comúnmente,
tocar las campanas, recoger la limosna y después repartir la comunión. Debería de poder especializarse el fiscal investigador y por otra parte el fiscal que es el que presenta el caso en los tribunales. Son dos actividades diferentes, son dos tipos de aptitudes distintas las que se necesitan, en donde se lograría mucha mayor eficiencia si se lograra eso. Y en cuarto lugar, el tener acceso como institución a todos los distintos bancos de datos con que ahora se cuenta. Fíjate que tenemos banco de huellas, banco de ADN, banco de armas, de finanzas, de registro de propiedad, de acciones de empresas, de probidad, en fin, hay un conjunto de información que debería ser accesible para que cruzando esa información se pueda identificar a dónde comienza el fenómeno. Esos 4 cambios ya desde entonces eran necesarios y no se han visto. Hay algunos experiencias que sí fueron importantes. Por ejemplo, cuando se trató de combatir el delito del secuestro. Eso fue muy importante. Se creó un grupo especializado donde habían fiscales y habían policías y el delito de secuestro finalmente se redujo hasta su inexistencia. Ahora hay algunas pequeñas experiencias. Por ejemplo, en el aeropuerto hay una oficina donde hay tanto fiscales como policías y ahí se pueden hacer cargo de una situación, en el caso del aeropuerto, de tráfico de dinero o de tráfico de droga, ¿no? Entonces, ese tipo de acción es la que hace falta. La especialización y crear comisiones especiales, ¿no? Ahora, más que comisiones especiales, crear instancias especiales. Sí, grupos de trabajo conjuntos. Y aquí incluso yo voy un poco más lejos. En las preguntas que se hacen o que se nos hicieron a todos los candidatos decía, ¿qué haría usted para lograr una mejor coordinación entre la policía y la fiscalía? Yo les decía a los señores diputados, es que no se trata ahí solo de coordinación, ahí tiene que llegarse a una simbiosis, es decir, a una unión, un estrechamiento tal de las instituciones que puedan concebirse como los dos lóbulos del cerebro. Se sabe que el lóbulo izquierdo tiene ciertas aptitudes de las cuales carece el lóbulo derecho, que tiene sus propias aptitudes, y se complementan, pero se complementan en un mismo pensamiento. De esa manera tendría que poder actuar o que estar actuando policía y fiscalía. De lo contrario, se ven dos imágenes diferentes. Voy a ir al corte, pero en el 2007, en el estudio sobre impunidad que haces tú y el magistrado Sidney Blanco, hablan de una recomendación fundamental: hacer efectiva la dirección funcional y la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Parece que, no sé si eso ha cambiado del 2007 para ahora, o sigue no teniendo la Fiscalía esa dirección absoluta de la investigación cuando se trata de interactuar con otros entes como la policía. Hasta el momento la situación sigue siendo esa. Ok, voy al corte y vuelvo con eso, porque a mí me parece tremendamente importante lo que es la relación Fiscalía-PNC. Ya volvemos. ¿Qué hace crecer al país? Su gente. Una de las metas del Ministerio de Economía es promover la transformación de diferentes industrias y servicios que generen fuentes de trabajo digno, multipliquen las exportaciones y conviertan al país en un proveedor competitivo para el mercado local e internacional. Esto es posible gracias a nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Tenemos todo para lograrlo, porque juntos podemos hacerlo. Unámonos para crecer. Ministerio de Economía, transformando la economía. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Porque la protección comienza en el hogar. Con buen trato y disciplina positiva, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo.
El tercer segmento de debate, gracias a Claro, claro que sí. A ver, en la investigación que el año 2007, creo que Nación Unida, el programa Nación Unida, el que le encarga esta investigación, sí, efectivamente, le encargó a Francisco Díaz y al actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, sobre la impunidad en El Salvador, o investigar sobre qué nivel de impunidad había en El Salvador. Es un informe que básicamente estudia el 2005, ¿no? Obviamente. Estudia el año 2005. Usted hace la investigación del 2007, pero los datos que estaban seguramente completos eran el 2005. Se estudia el 2005 y se sacan varias conclusiones o recomendaciones de esto. La conclusión final es que solamente el 3.8 de los homicidios fueron esclarecidos y los autores recibieron sanción, y el 96% quedaron impunes. Y esa cifra seguramente se mantiene o no varió mucho hasta ahora. Pero ustedes dicen, hay que hacer efectiva la dirección funcional de la investigación por parte de la Fiscalía. Es que no quedaba claro, y a lo mejor todavía no tiene una dirección donde se establezca, digamos, quién maneja la investigación. Siempre hubo tensión entre Fiscalía y Policía precisamente por eso, porque esa subordinación de la Policía hacia la Fiscalía nunca fue, digamos, lo más efectivo. Yo ahora voy más lejos. Yo creo que no es suficiente hablar de esa dirección funcional, sino de lo que estaba diciendo antes, de una verdadera simbiosis entre estas dos instituciones, de manera que piensen con una misma mentalidad. Es que no es posible que la Fiscalía tenga una estrategia, una estructura, un modo de operar, y la Policía tenga otra estrategia, otra estructura y otro modo de operar. Lo correcto no sería de que la Policía asigne a la Fiscalía una cantidad de agentes, y estos agentes se especialicen en investigación exclusivamente y dependan, aunque forman parte de la PNC aún, pero que la dirección la establezca directamente la Fiscalía. ¿Debería haber un cambio en ese sentido? Yo pienso que sí, y buscar esa integración entre fiscales especializados en la investigación y policías especializados en la investigación. Dentro de eso mismo, cada uno tendrá sus propias actividades y sus propias aptitudes, pero ya podríamos entonces contar, sí, con un cuerpo sólido que desarrolla una experticia de manera permanente, constante, coherente, integrado tanto por policías como por fiscales, ¿no? Otra de las recomendaciones que usted hacía en el 2007 era superar la confrontación institucional, me imagino, entre Fiscalía, Policía y órgano judicial. ¿Se mantendrá eso aún? Sí, eso sigue de alguna forma, sobre todo con el órgano judicial. Lamentablemente sí, pero en ese punto estábamos pensando sobre todo, no pensando, sino que analizando sobre todo la confrontación que había en aquel momento, por una parte, entre la Presidencia de la República, precisamente Francisco Flores, que decía a los jueces, miren, ustedes son cómplices, culpa de ustedes es que siguen habiendo tanto crimen y tanto delincuente porque ustedes los ponen en libertad. Eso no era cierto. La investigación demostró que la mayor cantidad de las fallas que producen la impunidad se daban precisamente en la investigación policial y en la investigación fiscal. Más aún, la mitad de las fallas son atribuibles precisamente a estas dos instituciones, y la otra mitad, o sea, del otro 50%, el 25% responsabilidad tanto de la Fiscalía como de la Policía. A los tribunales les quedaba menos de responsabilidad. No los exonero de responsabilidad, no digo que el órgano judicial funcione como debería de funcionar, pero la realidad demostró eso. Fíjate tú que de los 1020 delitos de homicidio que se cometieron en el año 2005, en San Salvador, San Miguel y Santana, municipios, apenas se presentaron 145 requerimientos. De los 1020 delitos, o sea, solo el 14.21% llegaron hasta las puertas del tribunal. Todo lo demás se quedó en sede fiscal. Y todo esto es absolutamente verificable. El estudio hace las referencias y las citas. ¿Cómo podía entonces no haber impunidad? Y de esos 145, que fueron los que ingresaron, haciendo ya el balance final, solo el 3.8 fueron esclarecidos y condenados.
Entonces, la conclusión obvia es que el delincuente actúa con la tranquilidad de que tiene unas posibilidades te quería preguntar mínimas sobre eso, porque tú dijiste al principio, cuando hablamos de delincuencia y causa de la delincuencia, bueno, hay una situación estructural en el país que abona y que posibilita, ¿no? Obviamente, tú dijiste, y yo concuerdo totalmente con eso, vivir en una casa de 10 metros cuadrados donde te topás, no tenés intimidad, no podés moverte adentro y tener un calor infernal, obviamente sales corriendo a la calle. Y por otro lado, si no tenés familia, quien te dé valores ni nada, bueno, ¿qué se espera, digamos? Entonces, pero por otro lado está la impunidad. Eso es otro factor. ¿Y qué tanta importancia tiene la impunidad en el alto nivel de delincuencia que tenemos en el país? Muy grande. Los dos son importantes, pero... Uno es el caldo de cultivo, digamos, las condiciones, y el otro es la incapacidad del Estado para poder investigar el delito y juzgar al delincuente. Así se define en pocas palabras la impunidad. Ahí está la ley de las probabilidades, que el delincuente dirá, si yo cometo un delito, la posibilidad que yo me metan preso es 1 de 100. Exactamente. Bueno, seamos más exactos, es de 3.8%. 3.8% de posibilidades. Y el 96% que yo sigo delinquiendo. Exactamente. Y no tengo problema. Y eso que estamos hablando de una investigación sobre el más grave de los delitos, que es el delito de homicidio, y de una investigación de homicidios ocurridos en los 3 municipios en donde habían mejores y hay mejores condiciones de investigación y de juzgamiento, como son San Salvador, Santana y San Miguel. Si nosotros extrapolamos esto y lo sacamos a otras partes del país, seguramente vamos a encontrar una situación todavía más lamentable. Y entonces, efectivamente, cualquiera siente la tranquilidad de hacer cualquier cosa porque no le va a ocurrir nada, y en el peor de los casos, si lo detienen, muy probablemente va a salir libre. Otra cosa que dicen ustedes, y que es increíble, digamos, como uno puede leer cosas 7 años después y están, o 8 años después y están casi iguales, y muchos la están planteando hoy día, que es la necesidad de evaluar las instituciones y control de calidad, que algunos llaman auditoría de eficacia. Esto usted también lo planteaba, la necesidad de evaluar la institucionalidad en este caso y hacer un control de la calidad, cómo funciona, en este caso la Fiscalía, por ejemplo. Es que efectivamente fue tan evidente encontrar esa cantidad tan grande de fallas que van desde el momento del levantamiento de la escena del crimen hasta, increíble pero cierto, homicidios, y no habían autopsias incorporadas en los expedientes. Era tan evidente la situación que no había más que recomendar, miren, hagamos esta auditoría para identificar en dónde están estas falencias y ver cómo se solucionan. Ahora, eso fue en aquel momento ignorado. Fue cuando se lanzó la mano dura, como si la mano dura fuera la solución de todo, y después la super dura, y estamos a donde estamos. Y fíjate que ya que cité este tema, Nacho, ese es otro punto que quisiera no dejar de mencionar. A mí me preocupa mucho la polarización, y ahí sí, la polarización de opiniones entre aquellos que piensan que la única solución y lo único que debe hacer el Estado es lanzar bala, y que critican cualquier otro tipo de aproximación a este problema. En otros aspectos la polarización en el país no es tan importante. Mira, uno puede ir al supermercado, puede ir a misa, puede ir a una fiesta, puede ir a cualquier lugar. Yo no he visto a nadie que se esté dando de golpes porque soy de un partido o soy de otro partido. Pero cuando se toca este tema, ahí sí he visto yo reacciones muy, muy fuertes de la gente que dice, no, es que no se puede tener ningún tipo de aproximación, hay que mandar. Ese punto sí es sumamente delicado, porque la cantidad de población que está ya vinculada directamente o indirectamente con el fenómeno pandilleril en El Salvador es muy grande. No se puede pensar en una política puramente represiva frente a esa situación. ¿Cuál es hay un fil de la balanza en esto o no? Entre represión y lo que algunos llaman mano blanda. Entre los extremos de cómo se ve el problema o cómo se cree solucionar el problema de la violencia en el país. Algunos creen que algunos dicen
que hay que chinear a los delincuentes, lo que yo no sé, no conozco a nadie que diga eso. Algunos, y otros dicen hay que matarlo a todos. Sí. Y ya tenemos la horca como el elemento, como el elemento fundamental. No, esa extrapolación, digamos, no existe porque no hay, como tú dices, nadie que pueda decir hay que chinchinear a esta gente. No. El punto es sencillo, es actuar dentro de las normas que establece el Estado de Derecho. Aplicar la ley. Aplicar la ley. Un país con menos impunidad, obviamente, es un país que va a tener menos delincuencia. Va a tener menos delincuencia y va a tener más prosperidad. ¿Se puede bajar la impunidad? Yo creo que sí. Sobre la base de eficacia. Se puede lograr más eficacia en las instituciones encargadas de eso precisamente. Saliendo del estudio, te quería preguntar, ¿cuál es tu visión de la Fiscalía en la historia de El Salvador? Yo, en lo particular, he escuchado mucho decir mala. No hemos tenido fiscalías fuertes, fiscalías eficaces, independientes sobre todo del poder político. Mira, comencemos por recordar que... Y perdón, no hablo la de ahora, para que no se... Históricamente estoy hablando. Claro, importante acotación. Sí. Comencemos por recordar que la Fiscalía era un nombramiento de orden presidencial hasta la firma de los acuerdos de paz que establece que es la Asamblea la que debe de nombrar al fiscal. Entonces ya solo eso indica que había un sesgo político, ¿no? Que de alguna manera la Fiscalía debía de responder al Ejecutivo y de esa manera no podía cumplir con su tarea de defender los intereses de la sociedad, porque no siempre los intereses de la sociedad son los mismos intereses del Estado y de la administración pública como es el órgano ejecutivo. Entonces de ahí en adelante creo yo que ya podemos empezar a señalar dificultades. Y luego el punto es que por esa inercia hemos estado haciendo siempre lo que decíamos hace un rato que hay que dejar de hacer, que hay que cambiar la investigación del caso por caso. Ahora, claro, eso era posible cuando el fenómeno de la delincuencia era un fenómeno todavía aislado, individual, no cuando ha adquirido estas características de masificación, de organización como lo que existe actualmente. Entonces, nunca tuvo, digamos, mucho prestigio la Fiscalía, pero creo que tampoco había estado tan en tela de juicio como se encuentra actualmente. Lo que a muchos les cuesta creer es de la independencia de los fiscales hacia el poder político del país. Y se dice, bueno, si solamente ver cada cuánto se elige un fiscal, cada 3 años, ¿por qué no cada 5? ¿Por qué no cada 6 o cada 9? Como se elige un magistrado, se elige cada 3, dice la gente, o los que analizan la política, porque es la mejor forma de controlar el poder del fiscal, ¿ya? Y normalmente, digamos, los fiscales son elegidos sobre la base de me hizo un favor de elegirme a mí, determinado partido político. Por lo tanto, yo me debo a ese partido y sobre todo para la reelección. Sí, yo creo que lo del periodo fue un error también de inercia. Eran 3 años, se dejaron 3 años. Creo que deben ser 5, porque es el mínimo de tiempo para el que pueda lograrse una cierta eficacia en la conducción de una institución. Ahora, lo de la independencia creo yo que depende fundamentalmente del funcionario. Los poderes y las influencias llegan hasta donde el funcionario lo permita. Y como, bueno, me estás entrevistando a mí, tengo que hablar por mí mismo. Claro. Yo se lo he planteado ya a los pocos diputados con los que he hablado, porque no he querido ir a buscar a nadie antes de pasar la entrevista con la subcomisión, que fue el viernes. Pero con los pocos que he platicado les he dicho, miren, yo no vengo a pedirles un voto, yo vengo a pedirles un compromiso a partir del legislativo para contribuir, para hacer un esfuerzo común frente a esta situación tan deteriorada que está viviendo el país. Si no quieren asumir ese compromiso y por eso no me dan un voto, pues tan tranquilo. Como te dije al principio, yo no estoy en la desesperación, es una responsabilidad. No está en venta. Pero voy al corte y volvemos rápidamente con lo que dicen. Pregunta a los amigos televidentes, comentarios. Ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico más efectivo, más fuerte que el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito, celebrando 75 años de darle la mano a los salvadoreños. Es cierto cuando les cuento que mi país es tan cercano como un pueblito. La gente se conoce e identifica lo que el otro sabe hacer mejor. Cada uno le pone su toque y su encanto. Hacen su parte para que el pueblito funcione a la perfección. Todos hacen que el pueblo sea grande. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Vamos con... ¿Qué nos va a dar hoy día? Porque tenemos a Francisco enfermo, vamos a mandarle saludos, pero alguien nos va a leer los correos, ¿no? Señor realizador. Bueno, entonces voy a seguir yo. Acá va a ganar un poco más de tiempo porque no tenemos todavía los correos listos. A ver, otra parte del estudio era de la estadística, el registro. Era importante la investigación, tener registro. ¿Eso ha mejorado un poco o no ha mejorado? No creo que haya mejorado suficientemente, dada la polémica que ha despertado con bastante insistencia el director del Instituto de Medicina Legal. Pero en aquel momento sí debo decirlo que era una cosa verdaderamente preocupante, porque el Instituto de Medicina Legal estableció 1020 muertes, mientras la Fiscalía hablaba de 785, la policía de un poquito más que la Fiscalía. O sea que teníamos una distancia de más de 200 homicidios en los cuales no se sabía qué era lo que había ocurrido, y eso era impunidad. De manera que era una situación muy grave. Y luego encontramos en la Fiscalía 3 datos diferentes. Uno en la página web, otro en lo que nos entregaron en la sede central, y al ir a verificar en cada una de las sedes de los municipios que investigamos, no pegaban las cifras al sumarlas. Entonces realmente había un desorden estadístico. Bueno, eso debe haber mejorado, porque ahora la diferencia de 7 o 8 muertos por ahí anda, y a nivel año deben andar por no más de 30, la diferencia de muertos. Pero hay otra información importante de registro, me imagino que información que sirve para la inteligencia de la Fiscalía o de la inteligencia de la policía, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Todo lo que son la estadística y el registro, no solamente, digamos, de la cantidad de muertos, sino que también de otras cosas que son importantes para la investigación. Bueno, yo estuve consultando días antes de la entrevista con los diputados la página web de la Fiscalía y encontré información hasta abril de este año. Ya. No sé por qué, cuando ahora se tiene todo tecnificado, todo se puede meter en un programa, en un sistema y tenerlo completamente actualizado, ya. Que creo que es una de las cosas que debe hacer la Fiscalía para recuperar credibilidad social, mostrarse abiertamente, dar a conocer cuál es su función, sacar a la luz pública a la forma de administrar sus recursos, claro, el personal, etcétera. Vamos a ir a las preguntas y comentarios del público gracias al Sistema Fedecrédito, que está celebrando 75 años de darle la mano a todos los salvadoreños. Buenas noches, Mau. Nacho y el licenciado Díaz, muy buenas noches. Esto es lo que nos manifiestan nuestros televidentes a través de las redes sociales. Iniciamos con Ricardo Cucalón.
Licenciado Díaz, ¿podría decirnos cuál es su experiencia en materia penal o en la persecución del delito? Elisa Rodríguez comenta, doctor Fabio Castillo dice que Francisco Díaz no tiene posibilidades de ser fiscal, además de estar ligado a la política. Luisa Lacayo plantea, ¿cuáles fueran las 3 cosas que cambiaría de la actual fiscalía? Carlos Larios pregunta, ¿por qué no se tomaron medidas en el momento que usted señaló las complicaciones futuras? ¿Algún responsable? El padre Antonio Rodríguez dice, entrevista de Francisco Díaz, por fin escucho una persona sensata y equilibrada, inteligente, incluso emocionalmente. Y finalizamos con Silvia Osegueda, que nos dice, fiscales no laboran con estrategias, no son por activos, solo son empleados públicos que ganan mejor que policías. Adelante, Nacho. Bueno, si quiere empieza a responder a esa pregunta y si se olvida alguna yo se la recuerdo. Bueno, está lo de la experiencia penal. Ciertamente yo no he estado directamente en el litigio penal, he estado dirigiendo instituciones que han hecho defensa penal o han hecho acusación penal Educa, en su momento. Educa, FESPAD, fuera del país incluso. Pero mira, es que creo que es un error concebir a la Fiscalía reducida solamente al ámbito penal. La Fiscalía tiene un montón de responsabilidades en la defensa del Estado que son de orden civil, mercantil, internacional, en fin, múltiples. Lo que se necesita entonces es tener una formación jurídica sólida que permita entender la complejidad de los diferentes campos del derecho y para eso hay una gran cantidad de especialistas. Lo que más hace falta, y modestamente sí creo yo que lo puedo ofrecer, es capacidad de administrar, capacidad de crear equipo, de delegar, de hacerle sentir al fiscal que tiene el caso en sus manos, que mientras esté actuando correctamente tiene todo el apoyo y todo el respaldo de la autoridad, y no estar pensando que si toca a fulano de tal, que por casualidad era amigo del de más arriba, le va a caer o lo van a quitar del cargo. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Me dicen que si tengo vinculación política. Mira, yo tuve actividad política hasta durante el exilio. Al regresar del exilio en 1986, yo sí ahí decidí hacer un corte. Yo me metí a la política porque pensaba que era el mejor vehículo para el servicio a la sociedad. Y lo es. No digo que no lo sea, pero yo encontré que habían otros vehículos para servir a la sociedad, como era precisamente el trabajo con una institución, que así fue como nació FESPAD. ¿Cómo interpretas tú el fallo de la sala en relación a eso? En relación a quienes pueden ser fiscales y quienes no, o quienes pueden ser funcionarios públicos en términos de cercanía a un partido político o a la política. Mira, yo creo que se ha ido demasiado lejos en esa cuestión. Hay otro tipo de vinculaciones que pueden ser más restrictivas que precisamente la pertenencia a un partido político. Sí estimo que para la actividad jurisdiccional debe de haber independencia y debe de dejar de realizarse cualquier tipo de militancia política y por supuesto cualquier tipo de dirección política. Está bien, pero ahora ¿cómo la entiendes? ¿Cómo el fallo lo entiendes como que una persona no puede hoy día tener militancia o nunca pudo haber tenido militancia en un partido político? No, yo lo entiendo como que no puede tener militancia ahora. Si la tuvo en el pasado, pues ya quedó en el pasado. En el caso mío, la militancia que tuve fue con un partido que ya no existe. Y cuando participé en la campaña de Héctor Silva, gran amigo que en paz descansa, no que en paz descanse, en paz descansa, fue precisamente porque era una coalición. ¿Cuál es la diferencia? Que tú estás seguro que está descansando. Por supuesto, era una persona de sus cualidades. Correcto. Era una coalición y lo que buscaban era precisamente alguien que fuera independiente políticamente, que no tuviera ninguna vinculación partidaria, pero que al mismo tiempo tuviera experiencia del manejo de la política. Y ahí encontraron el nombre de Francisco Díaz, que era además gran amigo de Héctor Silva. Ahora, ¿por qué no se tomaron las medidas que se propusieron hace 14 años? Yo quisiera tener una respuesta satisfactoria para eso, pero lo cierto es que en aquel momento este tipo de aproximaciones eran consideradas quién sabe qué y no se tomaban a fondo. Incluso ahora, mira, tenemos el plan El Salvador Seguro, producto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Yo me lamento
ver que la discusión está en si este impuesto es bueno, si este otro impuesto es malo, y no en dónde podemos encontrar el financiamiento de esas actividades que están plasmadas en el plan. Sobre ese plan. Ajá. ¿Cuál es la opinión de Francisco Díaz sobre el plan Salvador Seguro? Yo creo que es un buen esfuerzo. Creo que ahí están, digamos, esbozadas, esbozadas sería las acciones a realizar, y que van desde la prevención del delito hasta la reinserción del delincuente. Lo que hace falta, y eso omití cuando estaba hablando de la Fiscalía, del segundo rol de la Fiscalía, un rol subordinado, es la institución que dinamice todas esas propuestas que están ahí. Y creo que eso, aunque no es la tarea directa de la Fiscalía, por eso lo señalo como un rol subordinado, puede ser impulsado por la Fiscalía, porque en últimas, frente a la sociedad, la que pone la cara es la Fiscalía frente a y la policía frente a la cuestión de la criminalidad. Bueno, un amigo televidente destacaba que Fabio Castillo no está con el licenciado Díaz. Se dice que está a favor de la reelección de lo actual fiscal. ¿Es tu amigo? Fabio? Le tengo muchísimo respeto y muchísimo aprecio. Pero eso no significa, digamos, que él pueda tener otra posición. ¿Que pueda tener? ¿Otra posición? No, definitivamente. Ya. El padre Toño decía que Francisco Díaz es sensato y equilibrado emocionalmente. ¿Eso es importante? ¿Esto último? Mira, Nacho, es muy importante, y eso lo enfaticé en mi entrevista con los señores diputados. Es que el poder puede marear a cualquiera, y el poder que tiene el fiscal general de la República en términos jurídicos es muy grande. Además, el contacto con el poder económico, con el poder político, con el poder mediático, con el poder diplomático, también puede marear a cualquiera. Yo he visto colegas que con el solo hecho de que les carguen el maletín ya se sienten que son de otra dimensión. Sí creo que hace falta madurez emocional. El país necesita sensatez. El país necesita de políticos que hagan una política de Estado, institucional, que piense en el bien común y no en intereses estrictamente particulares. Por eso sí creo que es importante la madurez emocional. Tengo varias preguntas que me llegaron también a mí en relación a que querían tu opinión en relación a si la Fiscalía actuó bien o mal en el caso de Francisco Flores. No sé si puedes responder, porque tú el día de mañana puedes ser fiscal y este caso puede durar años. ¿Quieres opinar sobre eso, si era válido o no la acusación del delito de lavado de dinero? Mira, yo he tomado la decisión, mientras sea funcionario, de no hacer críticas o observaciones o comentarios sobre otros funcionarios. No, sobre todo que puedes ser elegido fiscal el día de mañana, te va a tocar, digamos, estar en eso. Y habría adelantado criterio. Habrías adelantado criterio. Muchas gracias por estar esta noche. Un placer tenerte por acá. Muy por el contrario, Nacho, soy yo quien te agradezco, y agradezco al canal por la invitación. Me ha dado mucho gusto estar de nuevo en este estudio, desde hace mucho tiempo que no lo veía. A mí me ha dado mucho gusto ver a Francisco Díaz trabajando en El Salvador, porque hay veces que, ¿dónde está Francisco Díaz? Hasta afuera, está haciendo estudios en Estados Unidos, en Europa, y me gusta mucho que esté acá porque conozco la calidad de Francisco Díaz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero mañana siempre a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar conversando con Medardo González, secretario general del Partido FMLN, que acaba de terminar su congreso, su segundo congreso del partido. Lo espero mañana a las 8. Que tengan muy buenas noches.